Shabbat Shalom, que el Eterno bendiga a todos ustedes hoy en este bonito día de reposo. Hoy tenemos un doble día de reposo, un Shabbat alto, un Shabbat en el cual nos coincide a las personas que siguen el calendario conforme a la luna nueva. Coincide con este Shabbat la celebración de Pesach, o el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Nosotros seguimos el calendario caraíta, donde se nos anuncia desde Israel cuando comienza la luna nueva y cuando está lista la observación de la cebada para poder comenzar el primer mes del año, que es el mes de Nisan. Así que ya habíamos nosotros puesto el calendario en esta red social para que todos vieran cuándo comenzó la luna nueva y cuándo comienza la observancia del Pesach. Y hoy pues es el día 15 de Nisan, no conforme al calendario civil de los yehudíes. Vuelvo a repetir, no como el calendario civil de los yehudíes, no es el mismo. Ellos siguen el calendario conforme se lo dieron los antepasados, aquellos cuales pusieron porque entendían que en la diáspora pues no se podía observar la luna nueva desde Israel. Pero gracias al Todopoderoso, hoy se puede obtener esa información, ya que las redes sociales en minutos, en segundos, se obtienen informaciones de un país hacia otro y se nos da la información cuándo es que comienza la luna nueva y así poder seguir las observaciones conforme a la Torá. Así que, ya dicho estas palabras, el día de anoche pues fue nuestra celebración de Pesach y muchas personas que siguen el mismo calendario que nosotros seguimos, o el conteo conforme nosotros seguimos. Así que pues muchos estarán en sus sinagogas o servicios o congregaciones, quejilot, también festejando el primer día de panes sin levadura. En este estudio nosotros damos los estudios conforme corresponde a la fecha festiva de todos los años, dando un estudio, una explicación de qué cosa es lo que estamos nosotros festejando. ¿Qué es el Pesach o la Pascua entre el mundo actual? ¿Qué significa en hebreo? ¿De qué se trata? ¿Dónde aparece en las escrituras? Y cómo se tiene que observar en estos tiempos y en aquellos tiempos, y sí o no los servidores o los seguidores de Yeshua pueden o tienen o no que celebrar el Pesach. Nosotros entendemos que es como en todo mundo religioso, en cada religión pues tienen sus formas de ver, las formas que se tienen que observar, los mandamientos que se tienen que observar y de la forma que se tienen que observar. Obviamente decimos estas palabras porque no en todas las religiones coinciden en las mismas observancias. Teniendo así todo lo que se ve afuera, lo que es común y tradicional, vuelvo a repetir, lo que es común y tradicional en el mundo de afuera, muchos de ellos, la mayoría, coinciden en sus observancias que vienen, como lo acabo de repetir, por tradición. No así a las personas que celebran la Pascua o el Pesach conforme a la Torá. No coinciden las mismas cosas, no coinciden los mismos mandamientos, ni coinciden en la forma de la celebración. Así que otra vez, repito, nosotros celebramos conforme a la Biblia, conforme a la Torá, conforme se les enseñó a nuestros padres. Vamos a hacer la oración que nos enseñó nuestro maestro para comenzar con el estudio de este día. Dicemos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos permitas caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén.
La palabra Pesaj, comenzando con nuestro estudio, la palabra Pesaj la encontramos nosotros en la Torá, en el libro de Shemot de Éxodo. En este pasaje nosotros vemos como un verbo, ya que literalmente significa pasar. Pesaj, muchas de las personas pues se conoce Pesaj como un cordero, un animal. En muchos de las formas que se explica para dar entendimiento, se pone como el pasar, En el idioma inglés, por ejemplo, se le pone el Passover, que pasó por encima, pasó de paso por encima. Y el término se entiende como pasar. Así que eso es lo que se traduce para en inglés el Passover, para nosotros Pascua. En sí, la palabra Pascua no significa para nosotros nada en español en cuestión de pasar. No tiene absolutamente ninguna conexión Pascua con pasar. Porque la palabra pasar por alto o pasar de paso es muy diferente a la palabra Pascua. Así que, ¿qué cosa es lo que pasó entonces? Que se copió la palabra, pero sin tener ningún significado absoluto. Ningún significado, porque cuando en la tradición, por ejemplo, de la religión tradicional en mi país, nos dice, nosotros celebraremos la Pascua. Pues la Pascua no tiene ningún significado literal e entendible al momento que alguien te menciona Pascua. Lo que te viene a la mente es, se llega el momento de la muerte y el sábado de gloria. La muerte del Mesías, su resurrección y el sábado de gloria. Eso es lo que se le viene a la mente, sin entender ni tener ningún conocimiento o sin entender qué significan todas estas palabras. En Éxodo 12, versículo 13 nos dice la Escritura, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, este texto lo estamos leyendo porque cuando nosotros leemos Éxodo 12, versículo 13 nos dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, aquí se saca de aquí la palabra Passover, que pasaré, o sea, esa casa será salva y pasaré de paso. De allí la explicación de pasaré, dando a entender que pasaría sobre ellos sin que hubiera víctimas. Por lo tanto, el significado tiene relación con pasar por arriba o por encima, o simplemente pasar de paso. Entendiendo que no habrá daño, como segunda excepción encontramos la palabra de sacrificio Pesaj, Pascua. Ahora, en Éxodo capítulo 12, versículo 27, nos dice la traducción que nosotros utilizamos es la versión israelita nazarena, la que explica poquito más las palabras en hebreo y cómo se pronuncian y el significado en hebreo. Entonces, en Éxodo capítulo 12, versículo 17 dice, es la víctima de la Pascua, del Pesaj, de el Todopoderoso, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Así que en este versículo la palabra correcta para víctima es la expresión sacrificio o sebaj, y seguidamente se hace mención de el Pesaj o la Pascua, la cual nos da como resultado el sebaj de Pesaj, el sacrificio de Pascua, que es lo que en hebreo cuando pues se pronuncia la palabra Pesaj, se entiende lo que se está explicando o lo que se está escuchando. Así que en algunas ocasiones al entrar en el estudio de nosotros, que nosotros explicamos, pues no le va a coincidir con lo que se celebra en la religión tradicional. Ahora, esto es como modo informativo, no como modo de crítica, para lo que yo voy a decir a continuación. En caso de la religión tradicional, en comparación de nosotros, vemos nosotros que la fiesta o la festividad llamada la Pascua, la cual es diferente a la festividad que nosotros celebramos o lo que enseña la Torá,
es diferente debido a que en la religión tradicional se tienen muchas tradiciones que no contienen relación con la escritura. Por eso a muchas de las personas se les es ajeno cuando nosotros decimos, pues estamos celebrando Pascua, pero la Pascua se tiene que celebrar de cierta forma. Y se le es ajeno la forma que nosotros celebramos porque contradice muchas de las veces la enseñanza que se ha tenido de la religión tradicional. Así que no tiene relación directamente con las Sagradas Escrituras. Asimismo, consta la diferencia del cómo se le conoce a la festividad desde Pascua y ahora renombrada, vamos a decir así para no decir más de las cosas, renombrada como Easter. Si nosotros vemos y comparamos la palabra Passover, pasó por encima o pasó de paso, no tiene que ver nada con la palabra Easter, que ya ahora se conoce como la Pascua. No tiene absolutamente ninguna relación, pero todo eso viene de la tradición del hombre en las religiones tradicionales y se conoce como la festividad Easter para Pascua. En este caso de los, por ejemplo, mayoritariamente aquí en Estados Unidos, la Pascua, mucho antes, cuando se principia las enseñanzas, se enseñan conforme a la Escritura. Pero después de los cambios, después de las tradiciones de los hombres o después del favoritismo a líderes religiosos, pues se empiezan a cambiar la forma de observar, la forma de nombrar, y ahora pues lo que tenemos en las congregaciones es una mezcla de paganismo y la mitad de lo que es bíblico. Entonces, cuando nosotros vamos a una congregación de la religión tradicional, vemos que la celebración corta totalmente el significado de lo que el Eterno nos quiere enseñar para Pascua. Imagínese usted que 400 años antes de Yeshua, o aún 300 antes de Yeshua, si hubiese observado lo que hoy se celebra como Easter. Llega el Mesías, cumple lo que se tenía que observar, cumple la profecía de Pascua y no tiene totalmente ninguna conexión. Easter, que es huevos en comparación de un cordero sacrificado, no tiene ninguna conexión. Entonces, ¿cuándo se estableció el primer cambio conocido de la festividad de Pesach bíblico? Bueno, para eso se entra en la historia. En el primer concilio de Nicea del año 325 después de la era común, convocado por el emperador romano Constantino, al cual se le debe la mayoría de las cosas cambiadas de lo que es originalmente a lo tradicional o la mezclación de la religión y el paganismo, se le debe a este Constantino I. Se estableció la fecha de la Pascua de la religión tradicional en el primer domingo, justo después de la luna llena, del equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. Y fijando el equinoccio en el 21 de marzo como un punto de referencia, por lo tanto, la fecha de la Pascua varía entre un año y otro año. Varía de un año entre otro año. En el 22 de marzo y el 25 de abril, desligándose completamente de las escrituras bíblicas y el calendario del Creador totalmente. ¿Por qué? Porque no se observa conforme a la luna nueva, ni mucho menos se les sigue el mandato como es originalmente. No tienen absolutamente nada que ver. Por su parte, las iglesias ortodoxas se rigen por el calendario juliano. Entre esta religión tradicional, ni ellos mismos están de acuerdo en que cómo y cuándo se tiene que celebrar lo que se conoce como Pascua. Entonces, los ortodoxos de estas mismas iglesias se hacen regir por el calendario juliano, en el cual el 21 de marzo corresponde al 3 de abril del calendario gregoriano. De esta forma, para los ortodoxos, la Pascua cae entre el 4 de abril y el 8 de mayo. En distintos lugares del mundo se celebran procesiones religiosas y liturgias, pero en ningún momento la conexión conforme a la Escritura,
conforme a lo que el Eterno puso en la Torá. Fue hasta que el primer concilio de Nicea que se apartó la celebración de la Pascua o Pesaj bíblica en la religión tradicional, que se celebraría y se quitaran los elementos establecidos que el Eterno nos da como mandato. Por ejemplo, nosotros cuando celebramos la Pascua, la Torá nos dice que se celebre con panes sin levadura. Cuando el templo está de pie comiendo el cordero asado, en contradicción de lo que es la religión tradicional, y comiendo hierbas amargas, recordando en sí lo que significa la Pascua, recordando qué fue lo que aconteció, como la liberación de nuestro pueblo, la liberación de nuestro pueblo de Israel, que el Eterno lo sacó con mano fuerte de la mano de Faraón. Desde entonces, a nosotros se nos ordena la celebración de Pascua, pero siempre recordando lo acontecido y practicando una sombra de lo por venir. Que en este caso, pues, aquí mayoritariamente en las religiones, pues, coinciden en que se celebre la muerte y la resurrección del Mesías. En cuestión, pues, tienen mucho en común de lo que ellos están celebrando. El problema es que la celebración tiene una orden. La celebración tiene que ir conforme al mandato, pero la forma que se celebra es muy diferente a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, la Santa Cena, los bautizos que se hacen en ese día, a pesar de que la celebración se realice en diferentes formas, se hace con imágenes, paseando imágenes, bañando imágenes, muchas veces caminando en las calles. En muchas de las religiones hacen una práctica de lo que aconteció con nuestro Mesías. En las calles, muchas de las organizaciones pues sacan sus dioses a pasear, sacan a que se den una vuelta o qué sé yo, en muchas religiones. Pero esto no es lo que nos dice la Escritura. Esto no es lo que nos dice la Torá. Deuteronomio 4, versículo 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Quiere decir que esto entonces, aunque haya venido el Mashiach, Yeshua, los mandamientos son eternos y se tienen que celebrar como tal, como Él los estableció desde el principio. No como a la persona le parece hoy en día que se tiene que celebrar y decir, porque ya vino el Mesías. El Mesías no vino a quitar lo que el Padre estableció, sino que vino a dar el cumplimiento a lo que el Padre puso como establecimiento en la Torá. Entonces, hasta aquí pues tenemos muchos problemas y no nos coincide, por eso se le es ajeno a lo que nosotros celebramos en comparación de la religión tradicional. Nos vamos otra vez a la historia. En caso de Norteamérica, la Pascua fue introducida la tradición de los conejos y de los huevos, la cual se le conoce bajo el nombre de Easter, la cual se originó de la celebración de Ishtar, la diosa babilónica pagana de la fertilidad. Y sabemos que esta tradición está en contra de las Sagradas Escrituras, ya tomando en cuenta lo que nosotros hacíamos mención en el libro de Éxodo. Ishtar fue un día, esto es lo que está en la historia de dónde viene todos estos, esta relación del paganismo ahora en las iglesias. Ishtar fue un día que conmemoraba la resurrección de uno de sus dioses de la antigua Babilonia, dios que llamaron Tamuz. Muchas personas pues tienen relación con el llamamiento de este dios Tamuz, quien se creía que era el hijo unigénito del dios Sol. Esto se encuentra si quiere usted referencia, en los orígenes paganos de la Pascua. Se encuentra en la información de dónde vienen todas estas tradiciones. Aunque no vemos la celebración de Easter, Pascua, en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, los padres de la iglesia primitiva la celebraron. Y hoy muchas iglesias están ofreciendo servicios al amanecer en Easter, Pascua, una obvia celebración solar pagana que no tiene que ver nada con la conexión. ¿Por qué no tiene que ver nada con la conexión?
Porque a nosotros se nos ordena de que en la tarde del 14 de Nisan, que fue ayer, al día 15 de Nisan, que es el día de hoy, se celebre entre las dos tardes. No dice en la mañanita vete y vete a tus congregaciones o a tus casas y empieza a observar si encuentras huevos afuera a ver si pasó la coneja o no. No tiene ningún tipo de conexión. Nada que ver con lo que enseña la Escritura. El origen del huevo de Pascua se basa en la tradición de la fertilidad de las culturas indoeuropeas. El huevo para ellos era un símbolo de la primavera. En la época cristiana, el huevo le habían otorgado una interpretación religiosa, convirtiéndose en un símbolo del sepulcro de la cual el Mesías emergió a la nueva vida de su resurrección. Esto también lo encuentra usted en la historia del verdadero origen de la Pascua. Número D de la página 6 encuentra la información de dónde vienen todas estas creencias. Así que la adoración a Ishtar o Astoret es antigua, que se remota hasta los tiempos de la Torre de Babel, bajo el nombre de Semiramis. Recuérdense que los dioses que se tienen mayoritariamente en las religiones son los mismos, simplemente que los han disfrazado de modernidad o disfrazado de otro tipo de religión para que se sigan adorando. Las tradiciones son las mismas y los orígenes son los mismos. Asimismo, a Tamuz, su hijo, se convirtió en el hijo del dios Sol, o sea, de Nimrod. Nimrod, pues, es aquel personaje que inició la Torre de Babel y aquel que se quiso ser como un dios, un hombre grandote, que él dijo para hacernos un hombre. Y sí, pues, lo logró porque en muchas de las congregaciones aún hoy lo siguen observando en sus congregaciones, erróneamente o ignorantemente lo siguen celebrando ahora disfrazado de un símbolo de fiesta o religión nueva, pero lo siguen teniendo tristemente en sus congregaciones. ¿Dónde encontramos esto en la Escritura? En Primera de Reyes 11, versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret o Ishtar, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Aquí encontramos entonces ya el nombre de Astoret o Ishtar, la cual lleva el nombre moderno hoy de Easter. Viene desde la antigüedad. Otra vez la encontramos en Jeremías capítulo 7, versículos 17 a 18. Ahora, la razón que nosotros mencionamos Primera de Reyes capítulo 11, versículo 5, es porque aquí se empieza a introducir ya en el pueblo de nuestros hermanos. En los tiempos pasados se encuentra ya la mezcla, ya se empiezan a mezclar lo que es la Torá, lo que es, si le quiere llamar, la religión hebrea, con la religión pagana. Se empiezan a hacer las mezclas en estos lugares. Jeremías 7, versículos 17 a 18. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, otra vez la reina Ishtar, la reina del cielo, que ya hoy la tenemos camuflajeada ahora en un traje moderno. Hoy le pusieron una máscara moderna y se encuentra ya disfrazada moderna en otro diferente vestuario, pero con el mismo nombre, la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira. Ezequiel 8, versículo 14 al 17. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Eterno, que está en el norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominables mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Todopoderoso. Y he aquí, junto a la entrada del templo del Eterno, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Eterno y sus rostros hacia el oriente, y adoraban a el sol, postrándose hacia el oriente. Recuerde, adoraban al sol. Ya vemos la raíz que viene desde Nimrod y el hijo de Nimrod. Ahora ya el hijo también siendo un rayo de parte del sol, que es el hijo del dios sol. Pero esta información la estamos leyendo para que sepan de dónde vienen las orígenes. Aún ya en nuestro propio pueblo hebreo, que adoptaron creencias de otros países, de otros pueblos,
mayoritariamente por cuestiones de que el rey Salomón permitió que muchos paganos llegaran a Israel y no bastante con eso, les hizo templos para que ellos pudieran adorar a sus dioses conforme ellos quisieran. De aquí entonces vienen las raíces. Para esto entonces también nosotros nos debe de tomar en cuenta, o tenemos que entender que el conejo que se utiliza en el plato de nuestros hermanos Yehudí no tiene ningún tipo de conexión con la Torah. El huevo que ellos utilizan también es un simbolismo de la fertilidad, pero eso no viene de la Torah, no viene del mandato, no viene de los profetas, viene de lo que se extrajo del paganismo. ¿Por qué decimos esto 100%? Porque no lo menciona en la Torah. Lo que nos menciona en la Torah para entender que es algo fértil en cuestión de la tierra son las hierbas amargas que el Eterno nos pide que tengamos nosotros para celebrar la fiesta de Pascua. La celebración de Easter o Estertates tomó más fuerte en la religión tradicional a finales del tercer siglo. La razón que menciono religión tradicional es para no que nadie se sienta ofendido, pero lo que estamos haciendo nosotros es una enseñanza de lo que es la historia y de dónde vienen las raíces. A finales del tercer siglo y principios del cuarto siglo, con el emperador romano Constantino y su antisemitismo, ciertos historiadores plasmaron que durante los primeros siglos se dio la separación entre las tradiciones y costumbres del pueblo de nuestros hermanos judíos basados en la Torá, de las prácticas de los pueblos gentiles en participación de la iglesia romana. A punto que los gentiles y la iglesia de la religión tradicional deciden empezar a celebrar la Pascua en una fecha diferente a la que se celebra el pueblo de nuestros hermanos Yehudí, quienes en aquella época eran pueblo que observaba los mandamientos de Dios. En aquella época, vamos a hacer eco en aquella época. ¿Por qué? Porque en aquella época ellos podían ver cuando había luna nueva y podían celebrar las cosas cuando había luna nueva y podían celebrar las fiestas conforme a la Torá y no conforme a muchas tradiciones que también ya traen ellos, igual como hay en todas las religiones. Por tanto, así que vamos a observar y a entender, no tengamos nada en común en este pueblo, dijo Constantino. Por tanto, no tengamos nada que ver ni nada en común con este pueblo detestable. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que el pueblo Yehudí, muchas de las personas que se convirtieron, pero traían raíces paganas o se medio convirtieron, culpaban a nuestros hermanos Yehudí de la muerte de Yeshua. Y entre ellos pues decían, ellos mataron a Dios, mataron a aquel que vino a rescatarlos, y por eso, por ende, ellos merecen un castigo. Entonces, el antisemitismo pues ya venía en Constantino. Más que eso, él nunca se convirtió de corazón, según la historia, a lo que era el cristianismo, sino que él quiso hacer un medio pacificador entre la religión y lo que era el gobierno, lo que era su puesto. Era hacer una mezcla para que no hubiera pleito entre Roma, su gobierno, y la religión del cristianismo, y cesaran todas las persecuciones que había, porque no había una comunión entre la religión y lo que era la política. Dijo entonces, por tanto, no tengamos nada en común con este pueblo detestable, los judíos, porque hemos recibido de nuestro Salvador algo diferente. Esforzaos y orad continuamente para que la pureza de vuestras almas no sea manchada al relacionaros con las costumbres de estos hombres impíos. Eso lo encuentra en Constantino Teodoret, Historial Eclesiástica 1, versículo 10. 1 y en la página 10 encuentra la historia de cuando pasó el cambio entre la Pascua original y lo que se puso como Pascua de los cristianos. Cambió la celebración de la resurrección de las fiestas de las primicias
que se celebraba en el pueblo de Israel, a la de la Pascua, a lo que se le conoce hoy como Semana Santa. En un intento de desasociaría de las fiestas judías, el concilio declaró por qué es indecoroso, más allá de todas medidas, que el más sagrado de los festivales tengamos que seguir las costumbres de los judíos. No tengamos nosotros entonces nada que ver, según él. Por lo tanto, no tengamos nada en común con este pueblo tan aborrecible. Esto lo encuentra usted otra vez en el Concilio de Nicea 325 de la Era Común en Turquía, escrito en uno de los papiros o en uno de los escritos de Constantino. Todo esto, queridos hermanos, que estamos dando es parte de la historia para que usted conozca los cambios, y podía seguir mucho de lo que está en las historias de cómo se fueron los cambios y la mentalidad que tenía este señor Constantino en cuestión de la conversión de, entre comillas, de él mismo, y lo que pondría como creencia o mandamiento a los cristianos. En Flavio Josefo de Antioquía, en Antigüedades de los Judíos, tenemos nosotros que dice: había por esta época un hombre sabio llamado Yeshua, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba, y que atrajo así a muchos de los Yehudí y muchos de los gentiles. Entonces, el creer que el pueblo Yehudí rechazó a el Mesías totalmente, por eso ese enojo entre los primeros creyentes paganos, por decir así, de los tiempos de Constantino, tenía mucho coraje en contra de él, porque decían, ellos mataron a Jesús, ellos mataron a el Mesías, ellos mataron a aquel mismo que vino a rescatarlos. Pero nosotros vemos, como lo vemos en el libro de los Hechos, que no. Dice, muchos de los Yehudí creyeron, porque a ellos vino al principio. Y muchos y miles de ellos creyeron. Así que muchos de ellos pues se convirtieron y lo siguieron también. No todos participaron en la muerte del Mesías. ¿No encuentra usted esto al principio del libro de los Hechos? Tome en cuenta los seguidores de Yeshua, 12 discípulos y los 70 discípulos también que él envió a predicar. Y léase todo el libro de los Hechos. Y en la historia lo encuentra usted en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades, número 18, página 3. Y en la parte 3 encuentra usted también la historia que este historiador nos dio o nos dejó como parte de la historia. Los gentiles, por su parte, no querían mezclarse con el concilio político. Por tal razón, decidieron seguir a Roma con respecto a la nueva fecha de la celebración de Pesaj o Pascua, impuesta por los romanos. Pero entendemos que no son fechas bíblicas. Pero también tenemos que entender de que si las personas no seguían el mandato de un rey o de un gobernador, pues terminaban muertos. Terminaban ellos muertos por no seguir las reglas. Así que muchos de ellos probablemente por miedo, y muchos de ellos probablemente lo hicieron porque no habían una convicción. No se habían convertido en sí de realidad. Para celebrar las fiestas que el Eterno nos dejó, que en ellas tenemos 7. La Pascua, panes sin levadura, primicia, Bikurim, Semana Santa, que la fiesta de las semanas, que nosotros conocemos como Pentecostés, en hebreo Shavuot, fiesta de las trompetas, Yom Teruah, día de la expiación, Yom Kippur, y fiesta de los tabernáculos, que en hebreo es Sukkot. Todos estos son mandatos, pero según la historia, Constantino rechazó todas estas festividades, poniendo él sus propias y prohibiendo a los primeros creyentes que no celebraran las fiestas como lo hacían nuestros hermanos judíos en la antigüedad. Es interesante entonces que la fiesta de Pesaj se da inicio del año bíblico hebreo en el calendario de el Criador, no en el calendario de los papas de la iglesia tradicional, o de cómo ellos creyeran que se tenía que celebrar. Mucho menos de cómo se celebran nuestros hermanos en la diáspora de Yehudí, sino que en el que el Todopoderoso estableció. Éxodo 12, versículo 2 al 11. Este mes os será de principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Y lo comeréis así. Y da la instrucción.
ceñidos vuestros lomos. O sea, en los tiempos modernos hoy es con ropa de salir, con ropa como si fueras a viajar. Antes pues se ceñían sus lomos con cosas que nosotros utilizamos hoy como cinturones, pero antes era en lo que era la mitad de la cintura y el pecho, a la mitad ponían algo que era como si fuera un manto. Se ceñían sus lomos, se ceñían la parte de atrás para cargar, ponían y amarraban enfrente para llevar su carga en sus espaldas. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, tiene que estar calzada la persona, llevar calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Muchas de las religiones o ramas, ellos al comer la Pascua utilizan un bordón en su mano y la comen recostados hacia el lado derecho. ¿Para qué? Para simbolizar que estamos listos para salir. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Todopoderoso. Lo vas a comer apresuradamente. Recuérdese y tómese en cuenta que al momento que se llevaba esta conmemorial en el principio, no había como lo que tenemos hoy, las comodidades. No había una mesa servida como hoy que tenemos y todas las cosas que está todo a nuestra comodidad. No. Ellos lo comieron ni siquiera sabiendo lo que estaban haciendo. Lo comieron ellos ni siquiera sabiendo lo que iba a acontecer después, sino que ellos lo comieron a prisa, rápido, comiéndolo, porque aquí comenzaría ya de año en año una celebración que hasta hoy venimos nosotros celebrando. Pero al principio no fue así. Lo comieron sin saber qué cosa acontecería. Solamente seguían una promesa que el Padre les había hecho al pueblo, que Él los libertaría de la esclavitud del pueblo de Egipto. Éxodo 13, versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. En el mes de Abib. En ese sería el mes que saldría esto si tú te basas tus fiestas en el calendario del Todopoderoso. Entonces, vemos que en estos pasajes que el Altísimo está marcando cuándo va a ser el inicio del año y se refiere al mes de Abib, el cual haría referencia más tarde. La razón que nosotros decimos esto es porque tampoco va hasta el día séptimo, donde hoy se celebra entre nuestros hermanos Yehudí el año nuevo. No tiene absolutamente nada que ver el primer mes con el año séptimo, donde aquí se menciona que tienen que estar las cosas verdes para que tú puedas cosechar las cosas verdes y comer en esta fiesta. En el año séptimo no tiene nada que ver porque el año séptimo se está celebrando en otro tipo de estación del año, que es para cuando se lleva a cabo la recibida de nuestro Maestro Yeshua el Mesías. Así que con esto tenemos pues información de que esta fiesta se celebra en el tiempo de la primavera, en el tiempo de que están todas las cosas reverdecidas. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que empezar la celebración y entender que en ese primer mes sería el primer mes del año? Hay comentarios donde nuestros hermanos que indican que existe una relación temática en la salida de Abraham de Ur de los Caldeos en la época de Pesaj, basado en cuando el Eterno se le presenta y le da una instrucción. Posteriormente se nos dice que en las Escrituras que en primavera fue el regreso del exilio de Babilonia luego de los 70 años. O sea que están diciendo que hay una conexión en muchas cosas. En la salida de Abraham, su llamamiento y la salida en primavera. Babilonia, esto es según la tradición en los historiadores del Talmud, que hay una conexión con eso y hay otra conexión también cuando se celebra Pesaj, basándose en Esdras capítulo 1 versículo 1 al 3 y también en Esdras versículo 7 versículo 9. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primer del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano del Todopoderoso. Entonces, el relato del primer Pesaj o Pascua lo encontramos en Éxodo capítulo 12, el cual se nos menciona que es muy especial por las condiciones en las que el pueblo se encontraba. Siendo el último día en que los israelitas estarían en esclavitud, el Altísimo le da las indicaciones a Moisés y a Aarón de cómo su pueblo va a celebrarla. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener el enfoque.
Cuando usted conoce lo que dice la Torah y usted ha celebrado siempre lo que dice la tradición, vamos a tener que no tiene ni la más mínima conexión en lo que usted está celebrando y lo que en verdad es Biblia. Éxodo 12, versículo 3 al 6. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, o sea, en el mes de Abib, que es el primer mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Aquí es donde hay ya una contradicción en contra o en diferencia de lo que se enseña en la religión tradicional. En la diferencia es de que se prohíbe comer carne lo que se conoce como Semana Santa. Pero el Eterno aquí dice todo lo contrario. Dice, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Puede ser un cordero, puede ser un cabrito. Y lo guardaréis hasta el día 14. Recuérdense, desde el día 10 lo tienes que guardar hasta el día 14. Lo van a separar de la manada para guardarlo hasta el día 14. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí nos está diciendo que se va a celebrar entre las mañanas. Aquí hay otra desconexión de lo que se enseña en la religión tradicional y lo que enseña la Biblia. Hay otra desconexión muy grande. ¿Por qué? Porque nos dice que se va a celebrar entre las 2 tardes, no a la salida del sol. En el versículo 6, la frase entre las 2 tardes es Ben Ha-Arbaim, la cual es traducida en la mayoría de las versiones como en la tarde o entre las 2 tardes. Entre los escritos de los historiadores, por ejemplo, leemos el libro de Flavio Josefo, de la Guerra de los Judíos, en el 6, página 6, versión 9, capítulo 3 o numeración 3. Así que en estos sumos sacerdotes, al llegar la fiesta, se le llama la Pascua, cuando matan sus sacrificios desde la hora 9 hasta la 12ª. Pero para que una compañía, no menos de 10 personas a cada sacrificio. Porque no es ilícito que se den un banquete solos, y muchos de nosotros somos 20 en una compañía. El número de los sacrificios fue de 256.500, que, con el permiso de no más de 10 que se festejan juntos, asciende a 2.700.200 personas que eran puras y santas. Porque en cuanto a los que tienen lepra o la otra enfermedades como pudrición, o a las mujeres que tienen sus discursos o sus cosas menstruales mensuales, a que estén contaminadas de otra manera, no es legal para ellos ser partícipes de este sacrificio, ni tampoco para extranjeros que vengan a adorar. Recuérdese de que el historiador Flavio Josefo entendía de que la persona que celebre la Pascua se le puso como requisito que tenía que circuncidarse. Así que al venir otras personas extranjeras, pues era prohibido que ellos celebraran de la Pascua, del Cordero. ¿Por qué? Porque la Torah hace una prohibición. Otro historiador que nosotros tenemos es en el libro de Rashi, página 102. Rashi es otro escritor judío de que tiene muchos escritos de historiadores o ideologías de interpretación bíblica, y quedaron registradas en el Talmud. Al atardecer de las 6 de la tarde en adelante, la razón que cito esto es para que se entienda cuándo es que se tiene que celebrar, no en la mañana, sino en la tarde. Al atardecer de los 6 de la tarde en adelante, llamamos Ben Ha-Arbaim, cuando el sol baja hacia el lugar donde él se opone para que oscurezca. Y la expresión Ben Ha-Arbaim, a mi entender, se refiere a aquellas horas entre la tarde, cuando aún es de día, y la tarde, cuando ya es noche. La tarde, cuando aún es día, es el comienzo de la 7ª hora.
desde el momento en que las sombras de la tarde se extienden y la tarde de la noche es el comienzo de la noche. Esto es lo que parece de que probablemente hubiera también disputas anteriormente acerca de cuándo es cuando entraba la tarde, cuándo es cuando tenías que recibir, por ejemplo, el Shabbat. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos, las personas, como en estos tiempos, tienen a atender de que cuando se comienza el día, pues es hasta que se mete el sol. Otros dicen, no, es hasta que comiences a ver alguna estrella. Otros dicen, no, es antes de que el sol empiece a tocar su punto de desaparición. Es un tipo de debate que, pues ahora sí que muchos llevan a cabo y se lleva a cabo desde el principio. Vamos a encontrar nosotros pruebas en el Evangelio. ¿Cómo es que acontece? Mateo 26, versículos 59 al 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Lucas 23, versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en el nombre. En estos acontecimientos tenemos el cumplimiento de esa figura del cordero de Pesaj que se llevaba por los corderitos ahora en Yeshua, que debía ser sin defecto, indefecto. ¿Para qué se apartaba este animalito, como ya lo hemos leído, el día 10? El día 10 se apartaba para que se inspeccionara, y ya que se inspeccionara, este animal fuera sin defecto y se pudiera sacrificar en la tarde o ya listo para la tarde del día 14 de Nisan. Aquí vemos el cumplimiento en Yeshua en la forma que fue investigado, y como lo dijo Pilato, no hay ningún delito o no hallo ningún delito en este hombre, cumpliendo la profecía del Cordero sin mancha. Así que en estos acontecimientos, tal como podemos ver, todos estos aspectos nos dejan ver que en Yeshua se da este cumplimiento del Cordero Pascual como tal, continuando con el relato del Éxodo, que se nos dice cuáles eran los elementos que el pueblo de Israel debía de comer en esa noche, aparte del Cordero. Ya inspeccionado, ya pasada la prueba en Yeshua, por decir así, del cumplimiento. Pero en el relato del Éxodo, ya que se nos da el Éxodo, se nos da la instrucción de cómo tenía que principiarse. El cordero se lleva el 10, se tiene por 3 días, se mata el día 14 y se come. ¿Cómo se tiene que comer o con qué se tiene que comer? Éxodo 12, versículo 8 al 15. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Se tiene que asar en comparación de lo que se prohíbe de no comer carne. Se tiene que comer en carne asada al fuego. Y panes sin levadura. Panes sin levadura, o lo que hoy se conoce como matzah. Hoy es poquito diferente porque se hace para seguir festejando la festividad. Pero anteriormente pues el relato es que no se pudo cocinar, no se pudo hacer nada, y por eso tuve que comer con panes sin que se leudaran. Sigue diciendo la escritura, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, con hierbas amargas, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Todopoderoso. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Por qué será cortado de Israel? Porque esto ya sería una rebeldía. Sería una rebeldía porque entre el pueblo de Israel se conoce la Torá, se conoce la instrucción. Y el comer levadura o pan leudado desde el primero hasta el último día sería una total rebeldía. Por eso dice, queda desechado, será cortado del pueblo de Israel. Hasta hoy, hasta este momento, tenemos nosotros ya la instrucción de cómo se tiene que comer. Vemos en estos elementos el simbolismo de la amargura que el pueblo de Israel sufrió durante su periodo de esclavitud estando en Egipto. Se le dice al pueblo que desde esa noche en adelante comerían pan sin levadura, poniendo así el mandato que desde allí, después a cada año,
comería pan sin levadura propiamente para la cena de Pesaj y por 7 días más. En el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto fue de una manera muy apresurada, ya que como parte de la indicación e incluso podemos asumir que hasta se comieron el cordero de pie y con todas sus pertenencias puestas, listos para salir, el pan que ellos habían preparado ni siquiera tuvo tiempo para que se fermentara. Generalmente asumimos por lo que vemos en imágenes sobre cuando los israelitas ponían la sangre en los dinteles de las puertas, que la sangre era puesta en parte de afuera de las casas en base a lo que dice el texto bíblico. Éxodo 12, versículo 3. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, como hiera la tierra de Egipto, como lo iba a herir la tierra de Egipto. Entonces, pues esto ya nos indica a nosotros que era para un propósito. Al momento que se mata el animal, se obtiene la sangre, se tallan las puertas, era para un propósito donde sería la pasada o el castigo que recibiría el pueblo de Egipto y también la protección para el pueblo de Israel. En el caso específico de Rashi, el comentarista judío de la Torá del siglo X al siglo XI, consideró que la sangre era puesta por dentro de la casa en los dinteles, pero por la parte del interior, no por la parte de afuera, según lo que él le da por ideología. En otras partes tenemos de que ellos ponían alrededor de la puerta para que fuera totalmente visible lo que el ángel miraría al momento que pasaba a ver las casas, cuáles eran de los hebreos y cuáles eran de los egipcios. Entonces, es importante hacer una distinción, ya que el Pesaj que celebraban los israelitas fue muy especial por razones específicas. Razones que la Torá nos muestra en comparación de lo que celebra hoy en día. Todo lo que estamos celebrando, las fiestas, entendemos la relación que hay al momento que se participa de los alimentos y el simbolismo que hay en cada elemento y que es lo que tenemos por nuestra mente cuando se está participando en esta cena memorial de Pesaj, en esta cena memorial en la cual nosotros hacemos el día 14 de abril. Por los tiempos del tabernáculo de David y el templo, Pesaj era una de las 3 fiestas señaladas en el año. Regularmente se habla de las 7 fiestas pero específicamente estas 3 fiestas se celebraban y se tenían que ir a reunir en el templo. 3 fiestas, las cuales ya hemos dado mención antes, en las cuales se menciona que los Yehudí, los hebreos, tenían que visitar el templo por su importancia y su relación con el templo. Éxodo 34, versículo 21 al 23. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebraréis la fiesta de las semanas, o sea, Shavuot, la de las primicias de la siega del trigo, Pesaj, la fiesta de la cosecha de la salida del año, Sukkot, cabañas. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Adonai, el Señor, y pone su firma, Dios de Israel. Deuteronomio 16, versículos 5 al 6. No podrás sacrificar de la Pascua en cualquiera de las ciudades del Eterno, sino en el lugar que el Eterno tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora de la que saliste del pueblo de Egipto. Ahora, muchas de las personas dicen, pero ¿por qué nosotros no podemos celebrar la fiesta con un cordero? Bueno, la razón es sencilla. En Deuteronomio 16, versículos 5 al 6 nos dice que esta Pascua, este sacrificio, se tiene que celebrar porque se tiene que celebrar con relación al templo. La Pascua tiene relación con el templo. Y sin esta relación, sin este templo, no se puede celebrar la Pascua como tal. ¿Por qué? Porque lleva la relación entre el cordero y el templo. Hay una relación tan grande de que es prohibido en estos tiempos celebrar la Pascua como tal fuera de Israel.
Aunque así tuviese usted en Israel, podría celebrar la Pascua como tal si llevara a cabo en la ciudad donde él ha puesto su nombre. Nos dice, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Eterno tu Dios te da, sino en el lugar que Adonai tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol. Así que no se puede esto celebrar en cualquier lugar. Si alguna persona quiere comer cordero de esa noche, es permitido y se puede comer cordero para conmemorar, así como también puede comer cordero en cualquier otra noche para conmemorar hasta ese punto. Pero no se debe considerar un sacrificio. Es muy importante hacer la distinción, ya que hay quienes lo prohíben, quienes les prohíben a otras personas celebrar Pesaj por el hecho de que no estar circuncidados. Teniendo en cuenta que si es mandamiento vigente en la Torá, pero hoy, en el día, nadie está celebrando el Pesaj en toda la extensión de la fiesta, ya que no se puede. Y le voy a dar muchos de los ejemplos. Muchas congregaciones mesiánicas, por mi propia experiencia, yo lo he escuchado de los propios líderes, prohíben la celebración de la Pascua, de que no pueden participar del cordero porque no están circuncidados. Se tiene que considerar de que usted no está comiendo el Pesaj. No está comiendo el Pesaj. Y si usted fuera de Israel está comiendo el Pesaj como lo menciona la Torah, como sacrificio está violando también la Torah. Por eso aún y los judíos lo celebran con un cordero diciendo está en la mesa el sacrificio de Pesaj, de Passover. No es así. No lo hacen ellos porque saben que no es permitido. Si usted quisiera celebrar esta Pascua, tal y cual como dice el Todopoderoso, tenía que viajar a Jerusalén, matar el cordero conforme lo menciona la Torah. Tiene que irse antes de eso, apartar el animalito y tenerlo el día 10 hasta el día 14, sacrificarlo y viajar para atrás en la misma noche para poderlo comer en su casa, fuera de Israel. No se puede hacer porque es prohibido. Es prohibido. Es por esa razón que dichas restricciones no son válidas, ya que son legalismos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comer la Pascua como tal. No se puede. Porque no estamos en Jerusalén. Aún los que están alrededor de Israel nos está diciendo el texto clarito, nos está diciendo, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Eterno tu Dios te da. No. Sino en el lugar que el Eterno tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. ¿Y dónde fue eso? En Jerusalén. Así que muchas de los mandamientos que van con eso no se pueden observar porque tampoco se puede hacer la originalidad de la Pascua. No se puede llevar a cabo fuera de Israel. Zacarías 14, versículo 16 al 19. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiera a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con la que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todo esto que estamos leyendo es porque la persona no es que, vuelvo a repetir, fuera de Israel puede hacer lo que él quiera con lo que dice el mandamiento. No. Aún para la fiesta de los tabernáculos que acabo de mencionar, se tiene que ir para allá para poder hacer como dice la Torah. Para poder tener ahora sí el cumplimiento o el mandamiento, haciéndolo 100% como nos dice la Escritura. Por eso los 613 mandamientos como tal no aplican al ser humano, porque muchos de ellos tienen que llevarse a cabo en Israel. En Israel. Debemos tener muy presente que no estamos celebrando las fiestas en sí, ya que no se puede celebrar de la forma bíblica, no se puede. Pero estamos practicando porque si van a volver a celebrar, como lo acabamos de leer en el libro de Zacarías 14, versículo 19, vamos a volver a celebrar. Tenemos que, o estamos haciendo nosotros una práctica, pero no podemos hacerlo 100% de la forma bíblica. Estamos nosotros haciendo una
práctica lo que se le llama sombra de lo venidero. No les cerremos la puerta a aquellas personas por el hecho de no estar circuncidados o cosas similares. En este momento nosotros no estamos ofreciendo un sacrificio en Israel llevando esa sangre al templo. Si lo estuviésemos haciendo en Israel y llevando la sangre del sacrificio al templo para posteriormente comer ese cordero, solo entonces sería que circuncidar a la persona. Tenía que ser circuncidado. Recuérdese también las palabras que dijo Pablo. Tienes que tener un corazón limpio y un corazón listo para tomar y participar de la Pascua. Si no, las enfermedades vendrán sobre ti. Y todo esto tenemos que considerar antes de decir a la persona, tú no puedes participar en nada de esto porque tú no estás santo ni santificado. Sí se le tiene que enseñar lo que es, obviamente. Enséñale lo que es, de lo que va a participar y qué significa. No es un juego, sí, no es un juego, pero tienes que enseñarle y no decirle, tú no puedes hacer esto porque no estás circuncidado. Éxodo 12, versículo 48-49. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ninguno incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre nosotros. Otra vez, entonces, repitemos, basado en este texto es como se lleva a cabo la prohibición de las demás personas que quisieran celebrar la Pascua. Bueno, no estás otra vez celebrando la Pascua como tal. En sí, ni siquiera estamos celebrando de la Pascua. La Pascua se le llama al Cordero se le llama la Pascua. No la estamos celebrando. Recuerda que dijo el texto, esta es la Pascua a Adonai. ¿Cuál? El Cordero. El sacrificio a el Eterno. No lo estamos celebrando como tal. Así que no podemos nosotros otra vez sentirnos más santos que los demás. Sí, obviamente tienes que vivir mejor que los demás, lo más mejor que puedes. Pero no para poner restricción a los seres humanos, a todas las personas. Muchas de las veces llega una persona con toda ansia y con todo hambre de conocer a Dios, de crecer en las cosas espirituales. Y al momento que tú rechazas eso, pues le quita todos los ánimos que él agarró para venir a querer ser parte de lo que tú estás haciendo. Mientras estudiamos el contexto del Pesa, encontramos en la figura del Cordero un símbolo que vendría a ser Yeshua en su sacrificio. Dicho Cordero debía de ser comido entero y no a medias. Todo el Cordero. Esto nos dice que si vamos a recibir o aceptar a Yeshua como nuestro Señor, debe de ser con todo el corazón y con todo lo que Él viene a ofrecernos, con todo su ser, por decir así. En otras palabras, no es un hoy sí o un mañana o poquito o a medida o a la mitad. No. Nos vamos a comer todo el cordero, va a ser por completo. Esto lo vamos a ver en la sombra profética. Éxodo 12, versículo 8 al 10. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y también sus entrañas. Todo. No hay que, a mí no me gusta o no voy a participar de sus entrañas, o sea, lo que tiene dentro de su estómago porque lo voy a tirar. No puedo participar de las patas o de todo lo demás porque lo voy a tirar. ¿Qué nos dice la Escritura? Ninguna cosa comeréis de él cruda. Es la prohibición número 1. Ni cocida en agua, prohibición número 2. Prohibición número 3, pues ya sería el que tiene que estar circuncidado, pero otra vez en aquellos tiempos era aplicable porque se hacía como tal. Sino que la vas a comer asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Si es que sobraba algo por cuestión de que no se pudo comer, se tiene que quemar en el fuego. Al ver el tema de la fiesta en relación con Yeshua, surgen ciertas preguntas entonces. ¿Vamos a celebrar el Pesa nuevamente en el futuro? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, hay una profecía en lo que se conoce como en el Antiguo Testamento referente al momento en que las dos casas de Israel se volverán a unir, como ya hemos dicho en los demás estudios, como un solo pueblo. En el tiempo en que el Mesías vendrá de regreso y con estos eventos se volverá a entregar toda la tierra que fue prometida a los hijos de Israel.
En ese momento el éxodo será tan grande que ya no volveremos a recordar ni pronunciar cuándo fue que se salieron de la tierra de Egipto, sino que haremos recordatorio de cuando fuimos sacados de todas las naciones en donde fuimos arrojados. En pocas palabras, saldrás de la esclavitud de las naciones y llegarás ahora, se cumple entonces, da el cumplimiento por su totalidad. ¿Y por qué por su totalidad? Porque ya será para siempre. Será su cumplimiento para siempre, ya venido el Mesías en la tierra de Israel. Jeremías 16, versículo 14 al 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más. Vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hasta este punto. Hasta este punto quiere decir que antes de eso aún se estaba diciendo. Por eso se sigue celebrando la fiesta de Pesaj. ¿Cómo entonces el texto diría si nadie lo celebrara? Diría entonces, pero aunque se han olvidado, no. Dice, no obstante, he aquí, vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde les había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores o discípulos, dice el Eterno, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. La palabra aquí para cazadores no es igual como pescadores, es todo lo contrario. Entonces, todo lo contrario, pues eso se le hace referencia a una religión que perseguirá a estas personas, la cual se está viendo en estos tiempos, no hay razón de mencionar, se está viendo en estos tiempos personas que persiguen a los que han sido pescados o a los discípulos por predicar a Yeshua o por predicar la Torah. Se persiguen, se les mata. Por eso Isaías ya te había dicho de eso de antemano. De igual te lo dijo el Mesías en el Mateo 24. Dice Adonai, envía pescadores y los pescarán, o sea, enviará discípulos. Esto lo vamos a relacionar con Yeshua. Enviará discípulos y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores. Es lo contrario de otra vez de un pescador. Y los cazarán por el monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Cuando en las escrituras se encuentra la frase vive Adonai, debemos tener claro que esa era la forma en que se juraba en los tiempos bíblicos. En un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él redimiere, bien, redímete. Mas si él no te dijese o no quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Adonai. Descansa pues hasta mañana. Quiere decir que eso pues ya nos lleva a que sea un dicho que se llevaba en los tiempos bíblicos. Y ya después pues las personas cuando hacen un ritual, por decir así, la frase que utilizan es Baruch, bendito sea el Eterno, Baruch Adonai. Ya se usa en muchos lugares o en muchas fracciones de un ritual o de una bendición, Baruch Adonai, bendito el Eterno, en vez de decir vive Adonai. Así que para el tiempo del Nuevo Testamento, Yeshua empieza a llamar a estos pescadores profetizados, los que serían encargados de llevar el mensaje del Evangelio del Reino y las buenas nuevas a las ovejas perdidas de la casa de Israel en la dispersión. Mateo 4, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lucas 5, versículo 8 al 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Yeshua diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yeshua dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde hoy serás pescador de hombres.
Así que ya desde la antigüedad, pues están los relatos que serían pescadores de hombres. Y todo esto, pues, lo que hemos leído nosotros en la escritura de el Tanaj es que en el futuro, pues, lo que se celebrará ya no será, no se mencionará que sacó el Eterno a el pueblo de Egipto. Ahora será de todas las naciones. Eso es lo que nos menciona a nosotros el libro de Jeremías 16, 14 al 15. No así aún para los tabernáculos. Ahí se menciona otra vez que tienes que hacerlo. Menciona ahí los días, los novilubios, o los primeros días del mes. Se mencionan ahí los Rosh Chodesh, los Shabbats. Se mencionan. Tiene que seguirse llevando a cabo porque así lo menciona ahí. Éxodo 13, versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Éxodo 12, versículo 14 al 49. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. La misma Torah será para el natural y la misma Torah será también para el extranjero. Si esta es la primera vez que el estudio de las raíces de lo que se conoce como en muchos el cristianismo, muchas raíces hebreas, muchos seguidores de la Torah, depende cómo sea el nombre que usted lleven adelante, es donde se da la relación con las dos casas, lo que ellos conocen. Sí, pero nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque si usted también toma en cuenta las palabras que dijo Rab Shaul, dijo que todo aquel que acepta a Yeshua se vuelve parte del pueblo de Israel, se vuelve parte. Porque si usted sigue a Dios de Abraham, Isaac y Jacob, usted sigue siendo israelita. O sigue a Yeshua, tiene que ser parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque usted está siendo injertado en el olivo natural, que es Israel. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31, 31. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de él, Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En muchas de las traducciones quiero enfatizar que la palabra injertado en lugar de ellas es entre ellas, ha sido injertado entre ellas, hablando de aquel pagano que nunca tuvo una sangre israelita, ni tiene nada que ver, es injertado entre ellas y también es parte y tiene que él participar de la savia, que es lo que alimenta el olivo. Entonces, cuando analizamos la escritura, vemos que un Elohim, Dios, inclusivo, que no hace acepción de personas, y todo aquel que quiere seguirlo y guardar sus mandamientos es bienvenido. Es formar parte de su pueblo, como parte de su gracia y parte de su misericordia. Y eso ya estaba desde lo anterior, antes de que viniera el Mesías. Se conocía de un Dios misericordioso, pero también de un Dios celoso que no quiere que sus hijos, que su pueblo se comporte como unos paganos. Sino, ¿cuál sería la diferencia? Deuteronomio 10, versículo 17. Deuteronomio 10, versículo 17. Porque Adonai vuestro Elohim es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Hechos 10, versículo 34 a 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Recuerden, el que le teme es temer a no fallarle. El que hace justicia, el que lleva las cuestiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué celebraría el Pesach en un futuro si Yeshua fue un cordero como tal? Bueno, la respuesta es ciertamente Yeshua vino a hacer el cumplimiento del cordero que requería para el sacrificio. Pero nosotros seguimos conmemorando y guardando ese mandamiento por el motivo de ser un estatuto en perpetualidad. No tanto en el énfasis del que ese cordero viniera a limpiarnos del pecado o redimirnos, sino más por el hecho de ser un mandamiento, un recordatorio y un estatuto en perpetuidad, que se llevó a cabo desde la Torah y se llevó a cabo haciendo otra vez. Después otra vez Rab Shaul lo menciona a los corintios que se tiene que celebrar la Pascua.
Aunque él les dice, ya el cordero ya fue sacrificado, o sea, se llevó a cabo su cumplimiento, pero se seguía celebrando la Pascua como tal. Éxodo 12, versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Adonai os dará como prometió, guardaréis este rito. Aunque ya después de la salida y aún entrando en la tierra que daría a toda su descendencia. Esto aplica tanto para el pueblo de Israel que está cerca de heredar la tierra guiados por Josué y con Caleb, pero también aplica de manera profética para nosotros en nuestro tiempo. Ya se nos prometió que volveríamos a heredar la tierra cuando Yeshua venga. Por lo tanto, vemos nosotros un doble cumplimiento de la misma manera que fue aplicado para los egipcios que salieron junto con los israelíes en este primer Pesach. Ellos se unieron a Israel y fueron parte para recibir una misma instrucción, o Torah o ley. Y no solo aplicó en el pasado, sino a los que aún no estaban en ese momento, como se menciona en la misma Torah. Deuteronomio 29, versículo 10 al 15. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai, vuestro Elohim, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto que Adonai tu Elohim y su juramento que Adonai tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim o por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Adonai vuestro Elohim y con todos los que no están aquí hoy con vosotros, o sea, también aún para las futuras congregaciones. Primera de Corintios 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Nótense que Corintios era una congregación pagana. Ellos eran paganos totalmente. Ya hemos dado un estudio de la carta a los Corintios, donde hemos hablado qué cosa es lo que ellos adoraban, qué cosa es lo que ellos servían, qué creían y cómo estaban en esa congregación. Cómo ellos después de estar congregados empezaron otra vez a llevar cosas paganas a la congregación. Ya hemos explicado todo esto, así que ya conocemos poquito de lo que eran los corintios. Y aún así Rab Shaul dice, celebremos pues la fiesta de los panes sin levadura. Celebremos nosotros la fiesta con los panes sin levadura, sacando de su corazón toda la malicia, sacando de su corazón toda la levadura, todo lo que no tiene que ver con la sinceridad y todo lo que va en contra de la verdad. Saquemos, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hechos 18, versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene en Jerusalén, hablando Rab Shaul. Otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Se fue de allí y se fue otra vez a Éfeso. Entonces, cuando entendemos a Pablo y su manera de expresarse, deducimos que él está viendo esta celebración de manera espiritual. Por eso muchas personas tienen problemas a veces de entender las palabras que dice Pablo y tratan de poner en contra de lo que dice la Torá y lo que Pablo estaba enseñando. Principalmente cuando la persona pues no cree que se tiene que llevar a cabo la fiesta del Todopoderoso. Entonces, 1 Corintios 2, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo lo que se está celebrando hoy, queridos hermanos, pues es una sombra profética. Desde el momento que llegó Yeshua y en los demás en su venida y en lo que viene aún, lo que estamos nosotros a punto de ver cuando regrese nuestro Maestro a la tierra. Todo esto que acabamos de escuchar en este estudio es un estudio más completo del que di el año pasado acerca de la Pascua, para que atendamos nosotros
cuál es su origen del paganismo y cuál es la diferencia en la forma que nosotros celebramos Pesaj a cómo se celebra en estos tiempos en la religión tradicional. Dice Juan capítulo 13 versículo 35 para finalizar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Y dice él, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y haremos con él morada. Aleluya. Que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que la pasen bien y que disfruten de las fiestas de los panes sin levadura. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.